Y alguien más que hay por allí conectados. Saludos a todos. Hoy estamos compartiendo, como ya lo había anunciado ayer, con los hermanos de la comunidad de Quecho. Aquí estamos reunidos con todos Javerim. Y bueno, vamos a continuar estudiando el Shir HaShirim, ¿no? Hoy tal vez para todos los que están viendo vaya a ser diferente porque puede ser que alguno se anime a preguntar y vamos a hacerlo como a la manera antigua, cuando enseñaba en vivo allá en Barranquilla y los hermanos participaban y preguntaban y había la tertulia, el intercambio, ¿no? Entonces voy a hacer un recuento rapidito y ahí les pido esa paciencia a los que han seguido el estudio para hacer un recorrido general por el libro del Shir HaShirim. Ya voy a decir que es el Cantar de los Cantares, que se traduce normalmente así al castellano, pero para que tengamos un poco la noción de qué va, ¿no? Básicamente el canto de los cantos, como se llama el libro más exactamente en hebreo, es una composición que hizo el rey Salomón y que básicamente está recogiendo toda la teología de la salvación en el mayor de todos los cantos, que vendría a ser el Evangelio. Porque recordemos que la idea de canto, de pronto que tenemos en castellano, no es exactamente lo que es shir en hebreo, porque el concepto de shir está limitado en la Biblia, o más que limitado, pero está más frecuentemente empleado en la Biblia con relación a lo que Dios ha dicho. Cuando ya Moshe iba a morir, en los últimos capítulos de Deuteronomio dice, enséñale este canto, este shir, a los hijos de Israel. Y tú te lees todo el canto que hace Moisés y eso no es una composición poética, es todo un tratado teológico del pasado, el presente y el futuro. Entonces decirle canto o cántico, bueno, es una idea, es una aproximación, pero tienes que saber de qué va. Y así vas a encontrar entonces cuando Pablo le dice a los efesios, hablando entre vosotros con himnos, con salmos, que son las melodías, y cánticos espirituales. Por eso él tiene que agregar la palabra cántico espiritual, para que ellos entendieran que en lo espiritual tenemos que entender que se relaciona directamente con Dios, con sus propósitos, con sus promesas, con los juramentos que ha hecho. Y este cántico entonces, ya aterrizando, Salomón hace un recorrido a partir de su propia experiencia como ser humano, lo que él ha vivido y cómo Dios se le reveló en su vida. Entonces, de su propia experiencia y Dios utilizando ello, por eso hoy nos vemos todos reflejados en este cántico espiritual, porque te vas a dar cuenta que todo lo que hemos estado estudiando está mostrando esa especie de anhelo por un lado, de que ya Dios esté con nosotros, pero por el otro lado, como vimos sobre todo el Shabbat pasado, estuvimos hablando de cómo había una incapacidad, a propósito que hablamos ahorita, una incapacidad humana por encontrar a Dios. En el capítulo 3 por ejemplo, habíamos leído en el versículo, sí, desde el 1, que han traducido muy poéticamente sobre mi lecho buscaba por las noches al que ama mi alma. Y dice, bueno, está muy enamorada esta mujer, qué sé yo, ¿sabes? Pues resulta que no, que la connotación que tiene y el mensaje que involucra es que estaba postrada y aún en los peores momentos que se sentía más sensible para buscar a Dios no lo encontraba. Por eso dice, buscaba y no encontraba, buscaba y no encontraba, buscaba y no encontraba. Te lo dice 3 veces prácticamente en este pequeños 3 versículos y al final dice hasta que me encontraron los guardianes. Y explicábamos que los guardianes de la ciudad, en una metáfora muy espiritual, eran la Torá y la profecía. Moisés y Aarón, Moisés y Elías, que ya saben son las figuras de Torá y profecía, y estos guardianes encuentran a esta mujer que esa mujer somos nosotros. O sea, yo quiero que entendamos la metáfora, ¿no? Se habla de la mujer porque desde el principio, precisamente la mujer es la que transgrede, la que fue primeramente cautiva de la seducción de Hasatán,
Y eso no es para venir aquí a hablar mal de las mujeres ni nada, es una cuestión de practicidad, no es porque ahora Dios sea machista ni nada, se dio así y funciona así. Entonces, profetas y envía la Torá, ¿vale? Dice que no se puede escuchar o sí, no sé si sea asunto de volumen, permítame un segundito, no sé si estoy hablando. O yo creo que sí, ¿me pueden confirmar, Javerín, si se está escuchando? Sí, se escucha bien, vale. Puede ser que alguno a veces tiene, a veces se corta, puede ser porque la recepción está un poco, a veces como que he visto que se cae, pero bueno, tengamos paciencia. Ok, ya veremos. Igual si no lo vuelvo a grabar, así que no pasa nada. Entonces, miren, dentro de ese marco, ¿se está entendiendo o no se está entendiendo? Quiero que leamos en el versículo, para que nos ubiquemos allí, en el versículo 3. Me encontraron los guardianes. Si tú no tienes de fondo este conocimiento que estamos hablando ahora, pues te da la impresión como que, bueno, una poesía, es un decir. De hecho, la transliteración te hace entender todo lo contrario. Sí, además, ¿no? Y entonces aquí te está diciendo que son ellos los que la encuentran y es entonces ahí cuando ellos le dicen dónde está y cómo encontrarlo. Y habíamos conectado precisamente cómo en ese relato pedagógico del rico y Lázaro, la respuesta final de Mashiach es, o sea, en el marco de la historia es, a Moisés y a los profetas tiene. O sea, no hay otra forma de que tú conozcas y reconozcas a Amado, sino es a través de Moisés y los profetas. Nadie, o sea, esto es importante porque por eso también Mashiach dijo que solo el que se volvía como niño era el que podía ver el reino del cielo. Pero eso es imposible para nosotros. No puede, ninguno de nosotros puede volver a pensar como pensaba en la infancia. Ni siquiera te puedes acordar exactamente o con precisión de lo que había, porque vamos creciendo y no puedes retomar aquella inocencia. De hecho, nos pasa eso, ¿no? Cuando algo llega a tu mente, ya no puedes hacer como que no está. A veces quien llega a hacer eso ya tiene un problema de psicopatía o algo así, ¿no? Estás negando la realidad que está ante tus ojos. Pero solamente el poder de Dios nos puede devolver, no sé si es la palabra devolver, restaurar tal vez, como restituir puede ser, esa capacidad de poder entender como niños su palabra sin mayor... está como conectando y reconectando. No se preocupen, ¿vale? Que igual seguimos hablando. Por eso estoy hablando con ustedes más que con la cámara, ¿ok? Entonces, quiero que ya con esto un poco en mente, vayamos ahora a leer el versículo 6. Porque bueno, voy a leer el 5, ¿no? Después que esta amada, que somos nosotros, ha tenido ese encuentro con el Redentor, con el amado, le dice a los enemigos, le dice a las fuerzas enemigas, que les hace entrar en un juramento de que no se atrevan a despertar a la amada hasta que, y ese hasta que significa no lo van a hacer nunca, hasta que ella sea complacida. Complacida quiere decir que Dios venga a devolverle y a darle lo que había prometido. ¿Qué pasa si la llegan a querer despertar? ¿Qué sería el despertar aquí? La pregunta es esa, ¿no? Querer despertar a la amada se está refiriendo a todos los intentos de venir a decirte, Dios está aquí, Dios está allá, la salvación es de este modo, no es por ahí, ¿sabes? Porque eso es lo que está pasando hoy. Te están queriendo decir que Dios se encuentra en todas partes, de que no necesariamente, eso estoy citando entre comillas las palabras textuales de un afamado, viralizado sujeto, que ha dicho que Dios no puede estar limitado a un libro y que Dios es el infinito. Y por eso estos conceptos que a veces suenan muy filosóficos, el Dios infinito, el Ein Sof y no sé qué, pues resulta que luego se vuelve en tu contra, porque entonces te va a decir que como un Dios infinito va a estar limitado a un libro.
O sea, vaya filosofía, ¿eh? Dice, pues fíjate que la escritura dice que si quieres ir más allá de un libro, el único e indiscutible lugar en que puedes encontrar todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios tiene nombre y se llama Yehoshua HaMashiach. Entonces le está diciendo a los enemigos, no se atrevan a despertar a la amada, porque eso no va a pasar. Cuando ustedes intenten eso, Dios va a intervenir. El jardín del campo, que es una alusión al Gan Eden, está diciendo no se atrevan porque esto se va a poner complicado. Y esta es la misma sentencia que desde el principio se le dijo a Satanás. No te atrevas a pisotear los talones del Mesías, porque si tú le estropeas los talones, él te aplastará la cabeza. Sí. Esto es lo que se ha traducido popularmente como dice, él te herirá en el calcañar y tú le aplastarás, le herirás en la cabeza, algo así, ¿no? Sí. Sí. Pues resulta que esto es un condicional, no es una profecía, es una advertencia. Si tú le pisas los talones, él te aplastará la cabeza. Y por eso he dicho antes que el peor error que cometió no sé cómo llamarle, ¿no? El descerebrado de Satanás, fue llevar a que le aplastaran los talones al Mesías. Llevarlo al madero, literalmente, ¿no? Más allá ahora súmale todo lo que eso significa. La creación de todo un sistema corrupto, la inducción a la humanidad, al pecado, al odio, al desprecio a todo lo que se llama Dios, etcétera, que está detrás de todo eso, ¿no? Porque no existiría ese grado de brutalidad, de homicidio, de llevar a un inocente a crucificarlo en un madero, si no existiera todo un sistema que lo permitiera. Es lo mismo que se ha dicho con la Alemania nazi, ¿no? No podrías haber llevado a tantos millones de judíos a cremarlos si no existiera una estructura nacional del gobierno que lo permitiera, lo fomentara, lo estimulara y lo ejecutara. Entonces, claro, Satanás desde el principio, como he dicho, fue homicida desde el principio, pero ya lo dije en un momento, biocida, porque es que se opone a todas formas de vida. Satanás está detrás de toda la destrucción de todas las formas de vida. Entonces, claro, él introduce esta enemistad, pero luego, no contento con eso, lleva al madero al autor de la vida. Por eso la predicación de Pedro fue supremamente fuerte. Dice, pero ustedes mataron al autor de la vida. O sea, ni idea tienen de lo que están haciendo. Lo que pasa es que lamentablemente han sido instrumentos de Hasatán, sin saberlo. Ustedes están cautivos, pero ¿sabes qué? Todo eso lo han hecho en ignorancia. Fíjate tú lo que hablamos, ¿no? ¿Sabes qué? Esto lo han hecho en la ignorancia. Sí, arrepiéntanse, ahora vuelvan, que hay un llamado de venir, que eso no es el lugar, es acá, para que Dios traiga tiempo de refrigerio sobre ustedes. Porque claro, vaya nivel de tiniebla, ¿no? Que tenían para hacer una cosa de estas. Pero luego entonces de ese juramento, ahora sí vamos a leer